Si hay algo que abruma en esta franquicia, sinceramente, es toda la cuestión del lore. Cómo se relaciona una serie con otra, cómo se relaciona un producto con otro, y más importante, ¿qué es lo que yo debo tomar como el lore y canon de Transformers? Porque evidentemente Kiss Players y otros productos no son el canon actual, o al menos el estándar de Transformers. Así que por eso, yo soy Shouk, y esto es una breve explicación de cómo funciona el canon de Transformers. Hablar del canon de Transformers es simplemente imposible. Y si bien esto ya parece ridículo, considerando que estamos hablando de una franquicia de más de 40 años, en este video quiero explicar, especialmente para quienes no están muy metidos en este universo, por qué, como tal, no existe un canon para esta franquicia, y también cómo es más práctico y disfrutable tomar los distintos productos de la misma. Ahora bien, Transformers nació originalmente como un comercial para vender juguetes de autos que se transforman en robots. Y con esta premisa tan simple, se creó una historia que, con el tiempo, terminó dividiendo al fandom. La famosa Generación 1, salida en 1984, fue la que sentó las bases sobre las cuales el resto de la franquicia se edificaría. En el planeta lejano de Cybertron, los Transformers, robots extraterrestres que se transforman en vehículos, están atrapados en una guerra civil entre los Autobots y los Decepticons. Esta guerra devastó su mundo, forzando a ambos bandos a huir, y ambos cayeron en la Tierra, donde la batalla continuaría tras 4 millones de años que estos permanecieron dormidos. Los Autobots intentando proteger a la humanidad, mientras que los Decepticons intentando obtener las nuevas fuentes de energía de este planeta sin importarle las consecuencias. En un principio, esta premisa era suficiente para una serie episódica. Los Decepticons irían buscando las distintas fuentes de energía, mientras que los Autobots tratarían de impedirlo, ambos bandos enfrentándose una y otra vez. Pero lógicamente, una guerra no puede durar para siempre. Así, tras 2 temporadas y muchísimos personajes integrados a la franquicia, y claro, cada uno con su respectivo juguete para vender, llegó la película de 1986. Película que renovó el elenco principal y expandió la guerra a otros mundos, introduciendo razas, facciones y conceptos nuevos para la franquicia. Desde la Matrix de liderazgo, Unicron, los Wreckers, los Junkyungs, las distintas razas y los mercenarios que pueblan este universo, y lógicamente a nuevos personajes. Pero, lamentablemente, esto que pareció una evolución tan natural no terminó de conectar con el público. Los personajes clásicos fueron revividos y la historia, de alguna manera, volvió a su punto de partida. Y aquí es donde aparece el primer gran quiebre, puesto que la franquicia se dividió en 3. Mientras todo esto pasaba en la serie, los cómics de Marvel contaban una historia completamente diferente, muchísimo más sangrienta, oscura y adulta. Además, los dueños de la franquicia, Takara en Japón y Hasbro en el resto del mundo, decidieron seguir sus propios caminos. Mientras que en Japón la guerra de Autobots y Decepticons continuó por 3 temporadas más, a tal punto que se agregaron poderes de shonens, humanos que se transformaban en Transformers y cosas similares, en Estados Unidos simplemente se relanzó a la Generación 1, esperando que tuviera éxito con un simple cambio de color. Y tras esto, llegamos a la Guerra de Bestias. Beast Wars fue literalmente una precuela que al mismo tiempo es secuela y que al mismo tiempo es precuela de la secuela de la precuela. Y esto es porque Beast Wars incluye el concepto de viajes en el tiempo para la franquicia, personajes que están destinados a, y también Transformers que no solamente se transformarían en autos o vehículos, sino también que en animales. Y si bien esto en un principio fue un soplo de aire fresco, a grandes rasgos destruyó todo posible canon o lore que teníamos, ya que literalmente la serie reescribe cada concepto previamente mencionado
con el fin de encajar como una intercuela entre dos capítulos de la misma serie original. Ahora, mientras que de este lado del mundo nos perdíamos entre líneas temporales, Japón decidió hacer la gran técnica del Super Sentai, y es rebootear la serie con una nueva generación para que la franquicia tenga nueva sangre. Así fue como tuvimos Transformers Robots in Disguise, la cual no toma casi ningún elemento de la G1 más allá de los nombres y conceptos, pero sí aplica algo muy interesante, y es el estilo anime y autoconclusivo. Aquí tenemos conceptos tales como las distintas herramientas sagradas para ambos bandos, las protoformas y, más importante, el concepto de las emociones humanas afectando a los Transformers. Luego de esto, Hasbro se dio cuenta que esto no era una mala táctica, y junto con Takara largaron la famosa trilogía de Unicron. 3 series de anime, las cuales, si bien son una misma serie y continuidad, la realidad es que puedes ver cada una de las series por separado. Los protagonistas humanos son distintos en cada una, y si bien los Transformers sí son los mismos, cambian sus diseños, poderes, gimmicks e historias entre sí, haciendo que estas series sean perfectamente un soft reboot una de la otra, indicando también reglas nuevas para cada una, siendo Unicron y los Minicons el concepto de la primera, el Energon y el Power Link en la segunda, y las Cyber Llaves y Primus en la tercera, haciendo que así se vaya nutriendo más el lore de esta franquicia y haciendo conceptos nuevos cada vez, de tal forma que no colisionen unos con otros. Tras esto, tenemos el gran punto de inflexión de la misma: las películas de Michael Bay y Transformers Animated. Las películas de Michael Bay simplemente rompieron toda concepción previa que teníamos de la franquicia. Si bien Transformers nunca dejó de ser popular, las películas de Michael Bay simplemente explotaron en popularidad, y las mismas tenían sus propias reglas y su propio canon. Los Transformers ya no serían nunca más robots, sino verdaderos alienígenas. La Allspark o Chispa Suprema, capaz de dar vida a cualquier cybertroniano. La guerra ya había terminado, y en la Tierra lo que tenemos es una postguerra entre rezagados de ambos bandos. Optimus Prime ya no sería más esa figura mesiánica y de poder absoluto que era antes, sino simplemente el líder de los Autobots y un héroe como ejemplo a seguir. Y al mismo tiempo que teníamos esto, Transformers Animated decidió seguir lo que hicieron sus series predecesoras, pero esta vez siendo un full reboot de la franquicia nuevamente, incluyendo conceptos muy novedosos. Optimus Prime ya no siendo el líder supremo de los Autobots, la guerra totalmente concluida, los Decepticons como verdaderas amenazas de combate, e incluso retomar conceptos de la generación 1, pero ahora de una forma totalmente diferente. Los Dinobots, la Matrix apareciendo al final, la llave de Vector Sigma convertida en la llave de Sari Sundak, las protoformas siendo utilizadas no solamente como material base, sino dando la capacidad de hacer clones, etcétera, etcétera. Ambas series nutrían de sobremanera el canon de esta franquicia, y al mismo tiempo que teníamos todo esto, IDW nos estaba sorprendiendo al reestructurar también el canon, pero ahora integrando todos los conceptos posibles en un público muchísimo más adulto. Michael Bay lo demostró. Transformers no es una franquicia solamente para niños, es una franquicia capaz de tocar temas muy profundos y de interés para los adultos. La guerra, la posguerra, los soldados, todo eso se podía explotar en esta franquicia. Pero, lamentablemente, Hasbro se dio cuenta de un problema. Para nadie es muy fácil seguir una franquicia con 3 continuidades, menos una que técnicamente para este punto
tenía ya más de 20 continuidades a sus espaldas, desde Marvel, G1, G2, G1 japonesa, Beast Wars, Beast Machines, Reed, Armada, Energon, Cybertron, Animated japonesa, Bayverse, IDW Spotlight, etc. Ya eran varias continuidades las cuales teníamos que seguir, y Hasbro pensó que esta franquicia no podría mantenerse así por mucho tiempo. Así que, como lo comenté en este otro video, Hasbro decidió unificar todo el canon de la franquicia e hicieron la continuidad alineada. La continuidad alineada como concepto era una idea muy buena. El plantear que todos los productos sigan una misma continuidad haciéndolos más fáciles de consumir, más fáciles de vender e incluso más perdurables en el tiempo. Pero la ejecución lamentablemente dejó mucho que desear. Aún así, sí tenemos un producto que hasta hoy en día es considerado el mejor producto de todo Transformers. Y no estoy hablando de otro que no es ni más ni menos que la tan aclamada Transformers Prime. Esta serie, a diferencia de otras, decidió tomar todos los conceptos posibles de la franquicia y unificarlos en un lore duro y exacto. Las reglas del universo de Transformers Prime simplemente son las que hoy en día son consideradas como el lore principal de la franquicia, agregando detalles de IDW. A tal punto que los conceptos de Transformers Prime son los que se utilizan para los productos de la categoría Evergreen, es decir, los personajes en su forma más básica. Transformers Prime no hizo más que explicar conceptos como el destino, las deidades del orden y el caos, Primus y Unicron, los 13 Primes, el concepto de Optimus y Megatron como antiguos aliados, la superioridad de los Prime, la genética de los Transformers, inclusive el implementar a las Fembots desde un principio. Todo esto fue una maravilla para la franquicia, pero al mismo tiempo un gran problema. Transformers Prime no hizo más que dejar la vara sumamente alta y reglas demasiado bien establecidas, a tal punto que para el resto de productos se espera o que se sigan esas mismas normas o que si bien se reinventen tengan algo que ver con las anteriores. Esto pasó en la trilogía de War for Cybertron e incluso pasó en Reed 2015. Las reglas eran tan perfectas que cuando otra serie las intentaba seguir, o se convertía en una mala copia de Transformers Prime, o simplemente tiene que contradecir lo anterior. Y es por eso que hasta hoy en día el fandom de Transformers considera como canon los cómics de IDW más lo visto en Transformers Prime. Y eso lo he visto en muchísimos comentarios de mis videos. Y adicionalmente, Hasbro para todo esto decidió hacer de cuenta que el lore de la continuidad alineada, si bien es canónico, es válido para la generación 1, haciendo de esto algo aún más complejo de analizar. Ahora bien, el lore actual de Transformers es literalmente el mismo que teníamos al principio de los 2000, y el mismo que la franquicia vino manteniendo constantemente. La generación 1 es su propia línea argumental. La generación 2 es prácticamente un repintado de la primera. Beast Wars es prácticamente ya su propia cosa. Lo mismo van para todas las series animes de Transformers. Animated, Prime, War for Cybertron, Cyberverse y Earthspark también son su propia cosa. Y el Bayverse es finalmente también su propia cosa. Y los cómics y novelas, ni hablar, también son sus propias cosas completamente separadas. Actualmente la franquicia reconoce que cada continuidad es única y como mucho se pueden hacer crossovers entre las mismas, pero siempre asumiendo que están completamente separadas, tanto en orden cronológico como en conceptos como en historias. La franquicia entendió, si hay algo que la va a caracterizar por todos los años que lleva, es su capacidad de reinventarse, de transformarse a sí misma una y otra vez y de siempre mostrarnos nuevas historias. Tenemos al Optimus Prime patriota, al Optimus Prime amable y bonachón, al Optimus Prime novato, al Optimus Prime sabio e incluso al Optimus Prime maligno. Esta franquicia siempre ha sido y será más de lo que podemos ver,
Y es por eso que el canon de Transformers es prácticamente aquello que tú quieras entender, siempre y cuando respetes que cada producto es independiente y que a menos que uno sea secuela del otro, simplemente son su propia cosa. Yo soy Optimus Prime y envío este mensaje para que nuestros pasados sean recordados, ya que en esos recuerdos continuaremos viviendo. ¡Ey! Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me dejes un like o te suscribas. Eso en estos momentos me ayuda mucho más de lo que crees. Muchas gracias y no te quito más tiempo.